Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva edición de Función y Fuerza. El día de hoy tenemos como invitado de nuevo a José Hola, Antonio Antonio. Flores. También es estudiante de física, ya habíamos estado conversando por aquí hace un año, el año pasado. Sí, sí, precisamente estábamos hablando del programa de partículas y campos, ¿no? Así es, y no terminamos el tema. Es un tema muy extenso que se nos acabó el tiempo y no acabamos. Entonces Sí, regresamos por la revancha sí. para hacerlo mejor y más intenso. Y de nuevo, el tema acerca del que vamos a conversar el día de hoy es el tema que quedó inconclusa la vez pasada, partículas y campos. Y qué son estas cosas, qué tienen que ver, qué se hace en la física con ellos. Y es un tema genial, es muy emocionante, la verdad es que me gusta bastante. Sí, la verdad es un tema que tiene mucha repercusión actualmente en la física contemporánea y creo que, pues sí, vale la pena como que hablar respecto a todo eso, ¿no? Acerca de ello. Y también es el tema acerca del que estás haciendo investigación activamente, de manera actualmente. Sí, bueno, tal cual estoy haciendo mi tesis en algo que se llama diagramas de fase de la cromodinámica cuántica y es, por así decirlo, tomar una teoría que se llama la cromodinámica cuántica que te describe cómo es la interacción fuerte y en base a eso agregarle temperatura y ver cómo se comporta la materia fuertemente interactuante a condiciones extremas de temperatura o lo que se le conoce como una densidad de muchas partículas. Entonces tienes como un diagrama como es el que ves en el agua o lo ves en electromagnetismo, cuando comparas los spines, algo así. Una descripción de esa teoría con temperatura, condiciones extremas y ven las fases que se relacionan. Que se obtienen ahí. Exacto. Que siempre los cambios de fase son una cosa muy retadora en la física. Sí. Siempre son difíciles de entender, la verdad. Sí, es bastante complicado por lo mismo de que como tienes un sistema de muchas partículas, entonces solamente puedes hablar de una probabilidad o de un análisis estadístico y es complejo como tal. Ahora, si es como una teoría cuántica de campos, agregándole una temperatura o todo ese análisis, pues sí se vuelve un poco hasta más complicado. Es un tema muy retador, pero sí, finalmente, como bien decía, ¿quién fue el de los cohetes? El presidente anterior a Johnson, el presidente de Estados Unidos anterior a Johnson, fue Kennedy. Okay, no hacemos las cosas porque sean fáciles. Creo que sí. Y creo que querría aprovechar también este espacio y este momento para brevemente un pequeño posicionamiento político, repudiar los actos que sucedieron en nuestra facultad vecina, no podemos dejar de mencionarlo. Un problema de narcotráfico que se incrementa y se acrecenta al poner a los narcotraficantes y los narcomenudistas en condiciones extremas, de alta presión y alta densidad en los corredores. Tienes un cambio de fase de las condiciones en las que estaban antes, en donde se dispersaban, tenían tal vez más espacios, a tener una más alta presión que los lleva a actividades de violencia dentro del campus universitario. Y eso se puede entender tal vez con un modelo de cambio de fase en las condiciones sociales. Exactamente, a lo mejor un modelo de cómo está el estatus político, tanto económico, y cómo se relaciona todo esto en nuestra propia institución, pues sí tiene repercusiones de ese estilo. Sí, de acuerdo. Y finalmente es un problema artificial hasta un punto muy alto. Personalmente me quiero pronunciar en este momento al respecto. Me parece que es un problema manufacturado, que no debiese de ser problemático per se en sí, sino que al criminalizar el uso de las drogas y al tener un estado de violencia generalizada en el país, que esto es un reflejo del estado del país, obtienes problemas de esta naturaleza. Pero parece que una solución posible, fáctica, sería descriminalizar el uso de las drogas, regularlo, cobrarle impuestos, poner puestos como los que ya hay de tacos al pastor y de tacos de canasta en CU, tener puestos donde la gente pueda consumir y comprar su droga también. Y así les cobras impuestos, obtienes no solamente, dejas de tener una pérdida por combatirlo activamente, sino que empiezas a obtener una ganancia
y te ahorras todos los problemas de inseguridad y de violencia que experimentamos actualmente. Claro, a lo mejor podría agregar que eso podría ser una solución como tal, pero también yo siento que debería haber como una especie de reformulación cultural con respecto a las drogas, ¿no? Porque muchas veces se tiene pensado que las drogas son muy malas, pero realmente tendremos que pensar qué significa que sea malo, ¿no? Cómo es que hemos aprendido a aceptar como las drogas del alcohol, las drogas del tabaco y a lo mejor otras drogas que son relacionadas con las medicinas y que siguen siendo drogas. Sí. Entonces, de alguna manera es como, agregado a eso, también reformular esta conciencia que se ha tenido a lo largo de toda la historia de las drogas, por así decirlo. Sí, de acuerdo. Y bueno, eso es nada más un paréntesis político, cultural. Los científicos también somos humanos, también nos preocupan estas cosas. Realmente nos impacta en nuestra vida cotidiana. Sí, influye bastante, ¿no? Sí. Y aunque no es ciencia per se, de todas maneras, o sea, nuestra vida sí, transciende la ciencia, se convierte en algo también más importante tal vez todavía. Claro, sí, es tal cual, no podemos como vivir aislados en una burbuja nada más y no tener conciencia de lo que está pasando en nuestros alrededores. Que es una tentación siempre, el vivir en una torre de marfil aislado de la sociedad haciendo física teórica. El Instituto de Ciencias Nucleares es hasta un buen punto, o sea, no pasó el tiroteo en ciencias nucleares, pasó muy lejos y no permitirían que pasara ahí. Sí, claro. Y sin embargo, está ahí, parte de nuestra sociedad. Bueno, regresando al tema. Una partícula. La vez pasada ya habíamos quedado que una partícula es como un objeto físico que tiene propiedades, que tiene dimensiones muy pequeñas. Por ejemplo, esto puede ser un buen ejemplo de una partícula que tiene dimensiones reducidas. ¿Quieres café? No, sí está bien, gracias. Si quieres, ahí. Que tiene dimensiones reducidas y puedes localizarlo en un punto del espacio. Y también tiene propiedades como masa, carga, spin. No tiene por qué tenerlas todas, pero aunque tenga algunas de ellas ya es partícula, ¿no? Claro, y bueno, agregando eso de las partículas, precisamente el programa pasado como que no dimos una definición muy bien de qué significaba un campo, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿cuál es la diferencia entre una partícula y un campo, ¿no? Por ejemplo, la partícula como esta tapa, podemos considerarla como un punto en el espacio que tiene asociado propiedades físicas, por ejemplo, su masa, una carga y más consecuencias. Pero la partícula está posicionada en un lugar en el espacio. Entonces, si la partícula se mueve para una dirección, ya sea en X, Y, Z, pensando con un plano coordenado, decimos los grados de libertad que tiene la partícula. Si la partícula está constreñida solamente a moverse en un plano, pues decimos que la partícula tiene menos grados de libertad de los normales. Pero entonces, pensando esto relacionado con los campos, nos podemos pensar entonces, ¿qué es un campo? Un campo lo podemos pensar como una propiedad física que tenemos en cada punto del espacio. Puede ser una propiedad como un vector, puede ser la propiedad como un tensor, o puede ser como la propiedad de un número. Pero lo que estamos diciendo es que a cada punto del espacio le estamos asociando una propiedad. Ahora, como a cada punto del espacio le estás asociando una propiedad, en todos los puntos se dice que el campo tiene infinitos grados de libertad, porque a cada punto le estás asociando esa propiedad. Entonces, ya sea un vector, o como digo, un tensor, o un valor escalar. Pero, entonces, esa es como una distinción. Y otra cosa muy importante, el campo te da una información local de esa propiedad solamente en una región muy pequeña. Entonces, los campos, de alguna manera, tienen información local, tienen infinitos grados de libertad, y esto es más o menos el formalismo que se utiliza ya propiamente en la teoría cuántica de campos, como tal, pero también tiene su contraparte clásica, que son como los campos electromagnéticos, el campo de la gravedad, que cada punto del espacio sabemos que nos vemos influenciados por esta fuerza que nos hace como que caer, ¿no? Y creo que un par de ejemplos de campos clásicos estarían en orden para tener un rigor en el concepto. Un primer ejemplo de campo clásico que se me ocurre es la densidad de un líquido. También, por ejemplo, aquí tengo un termo que tiene café hasta una cierta altura, y dentro del termo puedo pensar en un punto dentro del fluido, dentro del líquido, tiene una densidad asociada, tiene una presión asociada, por ejemplo. Y esa función de presión que a cada punto dentro del termo le asigna un vector, que es una fuerza, por unidad de área. Por unidad de área.
pero que a cada punto se lo asocia dentro del líquido, es un campo. Es un campo que tiene naturaleza por el fluido que está dentro. De alguna manera, a lo mejor abusando de la palabra, podemos pensarlo como una distribución de una propiedad en el espacio. Pero como les digo, nos da esa información local, el espacio. Los campos, por ejemplo, en la física clásica, surgieron para quitarnos el concepto de acción a distancia. O sea, cuando teníamos que una propiedad física era instantánea. Entonces, como que eso no quedaba muy bien qué significaba, ¿no? Que las cosas eran instantáneas. Sí. Y entonces el campo es como un mediador de aquella interacción. Entonces, por ejemplo, el campo, una fuerza eléctrica, una fuerza gravitatoria, está mediada a través de este campo. Entonces, el campo, pues, ya es el que te ayuda como a entender cómo es esta interacción. Sí, y que un cambio en el campo, los campos tampoco tienen por qué ser estáticos, no tienen por qué estar siempre en un mismo estado, sino que pueden cambiar con el tiempo. Claro. Digamos, una partícula cargada que se mueve a través del espacio, si esta partícula tiene carga eléctrica y se va moviendo por ahí, entonces la misma carga va cambiando el campo que hay alrededor de ella, el campo eléctrico. Exacto, creo que tiene el fenómeno de apantallar, ¿no? O sea, de que si a lo mejor nosotros tenemos un medio y tenemos esta carga, pues entonces la carga a medida que se va moviendo también influye en el campo que está, o sea, como en el medio que está a su alrededor. Entonces ocurre este fenómeno, como se llama, como de apantallamiento. Sí, y es una cosa muy bonita. Sí. De nuevo, los campos, un ejemplo más que se me ocurre, tal vez para concluir los ejemplos, es el campo del viento. Cuando el viento sopla, tienes un campo ventoso, puede significar las direcciones en las que está soplando el viento y puede significar las direcciones en las que será aplicada una fuerza cuando tengas un ala o una hoja de papel o una hoja de árbol. Ahí, hacia dónde se moverá, hacia dónde será impulsado. Claro, es como una especie de campo de velocidades, ¿no? Sí, es un campo de velocidades, es un campo que a cada punto le asocia un vectorcito que apunta hacia donde está soplando el viento en ese lugar. Entonces, si pusieras una vela, un barquito de papel, pues se va a ir moviendo con estos vectores y lo irán llevando por una trayectoria por ahí. Claro, y ahorita que estás tocando este tema del campo de velocidades, o sea, que como el viento, es como se hacen los análisis del clima, ¿no? O sea, se tiene una especie de campo de cómo es que está variando en toda la Tierra, es como se pueden hacer predicciones. Entonces, estos campos surgen como de resolver ciertas ecuaciones diferenciables y es algo, o sea, bastante complejo, por así decirlo, ¿no? Y que te da tanta información y que repercute también en nuestro día a día, ¿no? Y no lo vemos, no sé cómo esto de un campo puede llegar a influenciarnos en cómo va a ser el clima mañana o el cambio climático, lo que se explica con esto. Ya habíamos mencionado también un par de teoremas sobre este tipo de objetos en este programa anteriormente. El teorema del punto fijo, por ejemplo, o los teoremas del valor medio, que dicen que siempre hay al menos un punto en la Tierra en el que no sopla el viento, porque la Tierra es una esfera. Hay cuestiones muy interesantes aquí. Pero igual el campo del viento, con este campo de velocidades de vectorcitos de hacia dónde está soplando, se parece mucho al campo electromagnético, que también son vectorcitos hacia dónde apunta el campo electromagnético y hacia dónde se moverá la partícula, una partícula cargada cuando se ponga en ese campo. Y es que es genial, es muy bonito. Bueno, y de ese modo, ya, al fin, hablamos acerca de los campos, que la vez pasada no habíamos mencionado casi nada de ellos. Ahora, por ejemplo, algo interesante es, ahorita mencionamos acerca de campos clásicos, ¿no? O sea, el viento, la densidad, hasta la temperatura puede ser un campo. Sí. Pero, ¿qué significa, por así decirlo, un campo cuántico, ¿no? O sea, ¿cuál es la distinción entre tener, o sea, tener una función que te indique en cada punto del espacio, pero ahora visto desde el punto o sea, desde la cuántica? Por ejemplo, vamos a iniciar, yo siento que poco a poco por ahí, ¿no? En mecánica cuántica existe algo que se llama cuantización, o sea, el proceso de cuantizar. ¿Qué es lo que significa esto? Nuestras propiedades clásicas como la posición y el momento, nosotros en la mecánica clásica las tenemos bien identificadas. Entonces, mediante un punto que conocemos donde
tenga la información de la posición y el momento o la velocidad de alguna manera, podemos nosotros conocer el estado del sistema. Sí. Pero en mecánica cuántica nosotros no tenemos la certeza de poder conocer la posición y el momento al mismo tiempo y con una presión completamente bien determinada, ¿no? Sí. Ahora, eso se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que precisamente nos da esta incertidumbre que existe, ¿no? Sí. Y que es esta como estos deltas de determinación, sí, que nos dice que no podemos tener información completa acerca del universo físico. Es una limitante muy interesante en la ciencia, el no poder saberlo todo. Claro. Incluso en la física, cuando queremos, no podemos saberlo todo. Sí, y es un tema bastante interesante porque, o sea, nos lleva también a pensar conceptualmente qué significa todo esto de que no podamos conocerlo, ¿no? O sea, de tener una ecuación determinista y conocerlo todo, a tener una ecuación que puede ser determinista, pero que no podemos conocer todas las propiedades que queramos, ¿no? Sí. Y que la única manera es a través de probabilidades. Sí. Ahora, a lo que yo decía es que nosotros podemos conocer la posición en la física clásica y el momento, y a través de estas construir otras variables dinámicas, como son la energía. Sí. Pero en cuántica, como les decía, no podemos tener eso completamente determinado. Y lo que hacemos es que esta posición y este momento los llevamos a algo que se llama operadores. Entonces son como una especie de funciones que son comen cosas. Son un objeto matemático que comen el estado de un sistema y te dan un número. Entonces, ahora nosotros tenemos este proceso que se llama cuantizar, de tener como posiciones y momentos bien determinados a tener como una especie de funciones. Sí. Entonces, lo que pasa ahí es que tenemos ahora los operadores de posición y momento, y en base podemos conocer, por medio de la función de onda, pues todas las propiedades físicas que queramos. Pero en campos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tomamos un campo que es clásico, que puede ser un campo que nos diga una propiedad en el espacio, pero ahora nosotros lo que vamos a hacer es que ese campo lo vamos a cuantizar, es decir, volverlo una especie de operador. Ok. Una vez que lo volvemos una especie de operador, también construimos como un campo especie de posición y un campo, una de especie de densidad de momento. Entonces lo que hacemos es imponemos una relación que es igual como la del principio de incertidumbre de Heisenberg, pero con campos, okay, con operadores. Entonces, de esta manera decimos que los campos están cuantizados. Sorprendente, es interesante que cuantizamos al dejar de saber con precisión cosas, al renunciar a la certidumbre absoluta acerca de la posición y el momento de manera simultánea. Y es una cuestión curiosa, lo mencionamos la vez pasada, que cómo entendemos esta palabra cuántica, cómo entendemos esta palabra cuantización, y cuantización formalmente es lo que has mencionado, pero de una manera tal vez más intuitiva, que algo esté cuantizado significa que solo puede tomar valores discretos. Claro. ¿No? Y es interesante, una cuestión que a mí en principio, en esta formulación que hemos mencionado, no me queda del todo clara, es cómo es esta interacción entre renunciar a la certidumbre y renunciar a saberlo todo de manera completa nos lleva necesariamente a que nuestras cantidades y variables físicas solo pueden tomar valores discretos. ¿Cómo saltamos de este lugar a este? ¿Cómo está este enlace entre uno y otro? Claro, por ejemplo, nosotros al decir que tenemos valores discretos y todo esto, o sea, como que lo podremos ver desde el punto de vista de la energía. Cuando nosotros tenemos en una ecuación de mecánica cuántica no relativista, o sea, mecánica cuántica normal, vemos que existen ciertos sistemas en los cuales nuestra energía está dada por cierto múltiplo de una cantidad. Entonces nada más vemos que la energía de nuestro sistema va a tomar esos valores y eso como que nos referimos que tenemos una especie de cuantización. Pero eso surge como tal al tomar estas nuevas cantidades físicas que eran la posición y momento como especie de operadores. Y que realmente ellos dos como que no son intercambiables, por así decirlo. Es otra forma de ver también el principio de incertidumbre, como de la posición yo no la puedo describir a través como que del momento y del momento a través de la posición. Como que ahí está medio extraño. Son dos cosas distintas. Y es una cuestión, un comentario, una observación que me parece que hizo Feynman en algún momento, que toda la
todo el misterio de la mecánica cuántica radica en la dualidad onda-partícula, que ondas y partículas son lo mismo, la relación de Broglie, y que si postulas que ondas y partículas son la misma cosa, son dos caras de la misma moneda, ya ganaste, ya obtienes la relación de incertidumbre entre posición y momento. Sí, Creo que se puede hacer un dibujo sencillo y bastante entendible de esto. Dices, a ver si se ve, esta onda tiene un momento muy bien definido porque es la integral del área bajo la curva de esta onda y está muy claro. A ver cuál plumón se está acabando menos. Esta onda tiene un momento muy claro, muy bien definido, pero quién sabe dónde está, porque está en toda esta región. Y por otro lado, puedo pensar en una onda así, que está en una región muy bien acotada, aquí, y aquí casi no hay onda, pero su momento, pues quién sabe, porque no está bien claro cuál es el área bajo esta función, ¿no? así es. Sí, es como tener una especie de incertidumbre, ¿no? O sea, conozco bien esta parte, pero a lo mejor no conozco la otra, ¿no? Exacto. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí no conozco muy bien dónde está la posición, pero conozco bien su momento, por Así decirlo, ¿no? es. Entonces, Sí. es esa manera como de ver qué significa el principio de incertidumbre. Creo que es un buen ejemplo, decirlo de conocer una propiedad, pero a la vez desconozco otra propiedad, ¿no? Sí. Y eso es tal cual lo que ocurre, o lo que hemos visto que ocurre en la física a escalas muy pequeñas, ¿no? Y de hecho se puede hacer un experimento muy sencillo que expresa esta misma relación con un láser. Prendes un láser y es un puntito en la pared, puntito rojo generalmente, los láseres que ven en el metro. Tomas dos tarjetas de presentación y las vas acercando cada vez más y más. Y a medida que las acercas, el puntito del láser se va haciendo más y más delgado, hasta que llegas a un punto en el que las tarjetas están casi pegadas la una con la otra y el láser está pasando entre ellas. Entonces sabes muy bien dónde está pasando el láser. Pero cuando lo ves en la pared del otro lado, se crea un objeto físico que se llama patrón de interferencia o patrón de difracción. Sí. Y se va abriendo. Y entonces ves como el láser, que a lo mejor tú lo tienes como identificado de manera puntual, pues presenta una propiedad de onda, ¿no? Así es, exactamente eso. Y de este modo sabes muy bien la posición de dónde está entre las dos tarjetas, pero no sabes para dónde va, en qué dirección está viajando, cuál es su momento. Y esto es por el patrón de interferencia que se crea al final. De hecho, debió haber traído un láser y haberlo hecho aquí, porque se puede hacer muy fácilmente. Sí. Dos tarjetas de presentación y un lásercito. Cuando la cierras, sabes muy bien dónde está, pero no sabes para dónde va. Sí, más o menos eso es lo que ocurre cuando se hacen experimentos, ya sea con fotones, como aventándolo uno por uno, bueno, de alguna manera, y también los electrones, de que nosotros podemos aventarlo uno por uno y uno por uno, y hasta que aventamos cierto número de electrones, podemos ver este patrón de interferencia de los mismos electrones, ¿no? Cómo es que, o sea, nosotros aventamos uno, que sabemos que es como una partícula puntual, pero que a la vez, al pasar por como un hoyito muy chiquito, pues genera una especie de patrón, como si fuera una onda, ¿no? Sí, y esa es la naturaleza dual onda-partícula, que son la misma cosa, nomás visto en diferentes escalas. Tal vez es predominante una naturaleza o la otra. Sí. Es una dicotomía fallida, finalmente, son una y la misma cosa. Hasta, por ejemplo, también, creo que en el libro de Feynman de mecánica cuántica, menciona acerca de que esta es una manera de ver a la cuántica, ¿no? O sea, como por medio de que una partícula es una onda y una onda es una partícula, ¿no? Esta manera de interpretación. Sin embargo, como que Feynman decía, es que el electrón se comporta a veces como partícula, se comporta a veces como una onda, ¿no? Sin embargo, el electrón no es ninguna de las dos. El electrón es el electrón. De acuerdo, sí, es su propia cosa. Ajá, exacto, ¿no? Porque, o sea, como dices que a veces se comporta como esto, a veces se comporta como el otro, y no es ninguna de las dos como al mismo tiempo, ¿no? Simplemente es el mismo, ¿no? Me parece que eso trasciende la física y nos llega muy lejos. Dices, o sea, a ver, ¿quién es Antonio? ¿Eres tus calificaciones? ¿Eres el desmadre que echas afuera de la escuela?
No, pues eres tú, ¿no? Ajá, Eres ¿no? una persona compleja y Claro. como eres como persona, no te puedes reducir a una cantidad pequeña de variables que te describan completamente. Solamente somos quienes somos y hacemos lo que hacemos. El electrón igual, todo lo demás es discurso que se Sí, construye sobre ello, que se le impone, pero al electrón no le importa. Va a seguir haciendo lo que hace, ¿o así no? es. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Y si ni siquiera los electrones se reducen a un modelo reduccionista de onda o partícula con altísima precisión, ¿cómo podemos esperar que podamos describir algo complejo como el ser humano con unos pocos parámetros del 0 al 10? Sí, ¿no? Demasiado complejo hasta los mismos sistemas que creemos ya haber conocido, ¿no? Como, no sé, puede ser como cómo son las fuerzas electromagnéticas para que se formen moléculas y eso, o sea, a pesar de que tengamos una teoría, realmente no Sí. sabemos todo el juego, por así decirlo, que involucran todas las interacciones, ¿no? Porque es demasiado complejo. Sí, es solamente discurso que se le impone a la materia a posteriori, pero a priori, pues, su naturaleza, quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Y es genial. Bueno, regresando. Cuantizamos los campos. Ya teníamos los campos cuantizados, ahora qué. Ahora, por ejemplo, otra, otra, otra cosa importante que se puede hablar de los campos es que en la mecánica cuántica, o sea, no relativista, o sea, la mecánica cuántica normal, nosotros analizamos el sistema, por ejemplo, de las partículas. Y algo muy peculiar es que las partículas se conservan a través del tiempo. Entonces nosotros tenemos una función de onda que nos describe el estado de nuestro sistema de partículas. Pero nosotros vemos que esta función de onda también nos da la información probabilística de conocer, por ejemplo, dónde podemos encontrar la partícula, cuál va a ser su momento en tal posición y todo eso, ¿no? O sea, nos dan informaciones probabilísticas. Sin embargo, vemos que toda esa información la conocemos a través de la densidad de probabilidad y esta densidad de probabilidad se conserva a través del tiempo. Eso es lo que nos dice la mecánica cuántica clásica. Sin embargo, cuando Schrödinger quiso formular una mecánica cuántica relativista, se dio cuenta que había algo extraño por ahí con esa propiedad que se llama densidad de probabilidad, que es la que nos dice todas las propiedades. Y dijo, no, 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 yo no voy a meter como que en eso y mejor me quedo con esta versión. Ya no voy. No relativista. No relativista y le doy a todo el átomo de hidrógeno muy bien, sus números cuánticos, todo jala, ¿no? Describí parte de la tabla periódica, ¿no? Perfecto. Sin embargo, aún quedaba el enigma en esa época. ¿Qué significa una partícula cuántica que tiene consideraciones relativistas? Entonces vino otro señor y dijo, no, pues yo sí me voy a enfrentar más al problema y propuso una ecuación que se llama la ecuación de Klein-Gordon, que de alguna manera es la descripción de una partícula relativista, pero que no contiene esta propiedad que también se llama spin. Pero nuevamente volví a este problema de... Relativista en este caso significa que va a una velocidad muy alta, cercana a la velocidad de la luz. Entonces hay como una consideración distinta y no podemos pensarla como una partícula clásica, debido a que hay estos problemas de contracción del tiempo y contracción de expansión del espacio. No, expansión del tiempo y contracción del espacio, ¿no? Sí, sí. Algo así iba. Y de este modo, estas partículas tienen mucha energía. Y lo que estábamos comentando ayer preparando el programa es que hay una ecuación, la ecuación famosa de Einstein, de E es igual a mc al cuadrado. Ajá. Y si tienes mucha energía, la energía y la masa son lo mismo. Entonces, la energía se puede convertir de manera espontánea en masa por algún proceso físico y de ese modo... Y la masa también es energía, en ¿no? energía. Entonces, eso es algo bastante interesante lo que estás hablando, Sí. porque nosotros, por ejemplo, podemos tener procesos en la física en la cual tenemos una partícula y después, debido a esta ecuación, esta partícula puede, por un proceso físico, convertirse en otras dos partículas. Y a la vez está conservando, ya sea la energía o el momento. Pero tienen unos diagramas bonitos, son hermosos, hay que dibujarlos. Sí. Son muy bonitos esos diagramas. Y lo que pasa es que lo que llegamos es que ni la masa, cantidades conservadas en la mecánica normal, son masa y número de partículas, la cantidad de materia que tienes. Exacto. Y cuando llevas el problema que tenía Schrödinger es que cuando llega la mecánica cuántica relativista, no se conserva ni la masa, ni se conserva la cantidad de materia, ni el número de partículas
Y eso tiene que ver exactamente con esta propiedad que te decía de la densidad de probabilidad. Voy por un borrador. Sí, claro, claro. Sí, sí. Okay. Entonces, por ejemplo, hablamos de la densidad de probabilidad que en mecánica cuántica normal sí se conserva, pero considerar partículas que se mueven cerca de la velocidad de la luz, pues esta densidad de probabilidad con una ecuación que se llama la ecuación de Klein-Gordon no va a tener este significado. O sea, lo que ocurre, el problema, es que se tiene una especie de probabilidades negativas. Entonces, esto como que no tiene sentido como tal, o sea, de pasar de una ecuación que tenía probabilidades positivas, agregarle la corrección relativista y tener algo que son probabilidades negativas. O sea, ahí cambia conceptualmente el panorama. Y precisamente una especie de solución que se propuso para que tuviera sentido esta ecuación es dejar de pensar que las partículas, o sea, considerar una mecánica cuántica no relativista y considerarla relativista debía de involucrar un problema de muchos cuerpos. Por lo mismo que estamos hablando de que debido a que tenemos mucha energía, la partícula puede decaer o puede tener un proceso físico y tener, o sea, hay más partículas de lo que había antes. Y ese es un problema físico, porque eso nos lleva al problema de muchos cuerpos, es fundamentalmente irresoluble. Es un problema muy difícil. Si tienes una sola partícula en el vacío, es relativamente fácil. Pero si tienes muchas partículas interactuando entre sí, ya fue la cosa. Y siempre que tengas mucha energía, esta energía se puede convertir de manera espontánea en más y nuevas partículas que complican todo, llegan a echar desmadre y echar a perder todas las ecuaciones. ¡Ah! ¿Por qué haces eso, Toñín? Está bien. Y era lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no? Hay una partícula que se convierte en luz. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que podríamos ver es que tiene una partícula que llega con una energía, entonces es tanta la energía que puede ocurrir un proceso en el cual decaiga o sea, se descomponga, por así decirlo, en otras dos partículas. Un ejemplo clásico es este, ¿no? Esta partícula se le conoce como un pión, es la que se detectan en los rayos cósmicos, o sea, cósmicos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que vemos es que esta partícula es esta. Bueno, ya, ¿qué son los rayos cósmicos? ¿No puedes mencionar? Bueno, sí, claro. Los rayos cósmicos son rayos, o sea, son luz. Son luz, bueno, más que luz, son un agregado de partículas que viene del universo, que realmente no se tiene como que muy entendido de dónde viene. De dónde rayos vienen. De dónde vienen, pero son partículas muy energéticas, pero así demasiado energéticas, tanto que es más de toda la energía que se ha creado ahí en el CERN. O sea, sí, son partículas con una energía realmente estúpidamente enorme. Enorme. Y lo que pasa es que estas partículas llegan a nuestra atmósfera y colisionan. Y una vez que colisionan, por ejemplo, podríamos pensar en un rayo así, que es un haz de partículas enorme, y entonces chocan en nuestra atmósfera. Y como chocan en nuestra atmósfera, ocurren este tipo de procesos. Entonces, como que se rompen, por así decirlo, o decaen en otras partículas, y lo que pasa es que pueden decaer, muchas veces. Decaer. Tienen tanta energía que este proceso se hace muchas veces y eventualmente lo detectas. Exactamente. Aquí en la UNAM lo hicieron, la famosa muela de odontología. Su nombre real es el pabellón de los rayos cósmicos, porque ahí cuando en tiempos de antaño la facultad estaba en Campus Central, ahí pusieron un laboratorio para detectar rayos cósmicos. Era así el super equipo de ultra altísima tecnología, de ultra punta, la frontera de la física. Y ahora la detección de rayos cósmicos, yo estaba trabajando con un microscopio que se llama microscopio Raman, y cuando llega un rayo cósmico te ensucia la medida. O sea, afecta. Sí, ya se convierte en ruido. Es tan sensible el aparato que cuando llega un rayo cósmico dices, ahora tengo que medir otra vez. Y por ejemplo, creo que también vale la pena mencionar que uno de los experimentos de rayos cósmicos muy importantes en el mundo está aquí en México, que es el observatorio de Hubble, que es el que detecta a través de también procesos de decaimientos cómo son las partículas muy energéticas y qué información nos pueden decir, ¿no? Son un montón de tinacos. Sí, literalmente. Ajá, ¿no? Entonces, por eso podemos aquí ver cómo tenemos un montón de partículas que ya de manera muy energética y decaen en otras partículas, o sea, cómo se rompen de alguna forma. Sí. Y estos procesos se llaman decaimientos. Ahora, volviendo, por así decirlo, hay
aquí podemos tener una partícula que se llaman piones, que estas partículas se consideran que son las mediadoras de la interacción nuclear fuerte, y podemos tener este proceso de decaimientos. Este proceso de decaimiento. De que tenemos una partícula neutra, y entonces decae en una partícula con carga negativa y en una partícula con carga positiva. Y lo que vemos de manera general es que aquí tenemos una partícula, ocurre algo, y entonces, después de ese algo o ese evento, vemos que tenemos dos partículas con lo que empezamos. Exactamente, ¿no? Y toda esa información no la puede dar la energía. Pero lo que vemos aquí es que la energía antes y después se conserva, y también las cargas, el momento y la carga, porque aquí podemos tener una partícula neutra y aquí tenemos una partícula uno menos uno, ¿no? Y creo que esto también nos lleva, si quieres saltar para allá, a este rollo de la cuantización mediante integrales de trayectoria, los diagramas de Feynman. Claro. Esto es un primer ejemplo posible de un diagrama de Feynman particularmente sencillo, pero hay otros diagramas que se pueden construir de interacciones entre partículas, ¿no? Sí, por ejemplo, es precisamente considerar la misma idea. En la física, más o menos, bueno, en la física de altas energías se consideran distintos procesos físicos, que son como las dispersiones, que es como lo entendemos en la física clásica normal. Tenemos una partícula, entonces se colisionan dos y se dispersan, ¿no? Entonces, viendo como el ángulo de dispersión, pues podemos analizarlo, ¿no? Ahora, lo que ocurre, precisamente en la física de altas energías, es podemos tener partículas las cuales están interactuando, pero al momento de interactuar no es que se toquen como tal, sino que su interacción es mediante una partícula mediadora que se le conoce como partícula o bosón de H, o bosón de Norman. Entonces podemos tener este tipo de o sea, más grande. Okay. Si no, no se ve en el video. O sea, podemos tener un electrón, ahí está mejor, un electrón negativo, el cual interactúa con otra partícula que va para el otro lado. Ajá. O sea, podemos tenerla acá, ya sea otro electrón, y lo que vemos es que al momento de que están, por así decirlo, un poco cerca, vemos que intercambian una partícula, y esta partícula es debido a la interacción que las dos están tejiendo. Y esta partícula mediadora se le conoce como el fotón, que se denota con el símbolo gamma, que es luz. Ahora, entonces podemos tener esta partícula de una vez que intercambió un momento con otra partícula, pues cambió su propiedad. Su dirección. Exactamente, pensando como una especie de dirección, ¿no? Entonces, esta dirección la podemos entender como su momento. Entonces, tenemos una partícula que venía, o sea, en el espacio, se ve con otra, intercambian un fotón, y entonces cambian sus direcciones. Es básicamente una colisión. Exactamente. Esto es el proceso de colisión que nosotros conocemos cuando hacemos así. Está pasando esto. Los electrones en la superficie del borrador interactúan con los electrones en la superficie del pizarrón y se entienden a fotonazos para repelerse, no explotan. Es que aquí sí explota la cosa, pero aquí cuando le pegas no explota porque no tiene suficiente energía. Sí, claro. Pero en principio es lo que está pasando, es una colisión, como las conocemos ya de mecánica clásica y de los otros lugares. Sí, y precisamente esto ya sería como un enfoque ya de la teoría cuántica de campos, que te lleva a analizar cómo son esos procesos de dispersión, cómo es que las partículas se están comunicando una con otras, cómo ciertas partículas realmente no se pueden comunicar con otras, porque realmente no pertenecen a la misma categoría de partículas que interactúan entre sí. Para que estas dos partículas puedan interactuar, tienen que poder intercambiar esta partícula, tienen que tener una propiedad que les permita, una propiedad intrínseca y fundamental a ellas, que les permita esta interacción, este símbolo squiggly line, esta línea dobladita, y en este caso se llama la carga, pero podrían tener otras propiedades o no tenerlas. Por ejemplo, podrían tener masa, que les permite interactuar a través de la gravedad, podrían no tenerla. Sí, claro, por ejemplo, el enigma actual de la física es pensar cómo sería la interacción de dos partículas, o sea, que tienen masa, pero, o sea, visto desde este punto de vista de la teoría cuántica de campos.
O sea, de Sí. si podrían intercambiar una partícula mediadora, puede ser como el gravito. Pero bueno, esa es una Otra discusión que Sí, bastante, otro programa. sí, bastante amplia. El tercero. Pero al menos hasta ahorita, en lo que se va conociendo, estas partículas surgen al tener nosotros simetrías en Al fin. en nuestro sistema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la dinámica de nuestro sistema está descrito por una función que se llama lagrangiana, que es simplemente una manera de ver a la energía, de una forma, por así decirlo. Tiene que ver con la energía. Tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces, a través de este lagrangiano nosotros podemos llegar a las ecuaciones de Newton y podemos llegar hasta las ecuaciones de nuestras teorías de cuánticas. Ah, también. Entonces, o sea, nosotros tenemos una función que nos dice un montón de cosas y que podemos ver cómo va a ser estas partículas a escalas muy pequeñas y qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que una transformación, o más bien una especie de simetría que nosotros vamos a tener en nuestro sistema, o sea, una simetría que vamos a tener en nuestro sistema se ve reflejada en esta función. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener una especie de función que la vamos a evaluar en nuestro lagrangiano, y si nuestro lagrangiano queda invariante, o sea, que no cambie bajo esa transformación, vamos a decir que el lagrangiano es invariante ante este tipo de transformaciones. Sí. Y entonces las simetrías nos dan tanta información sobre el mundo físico que precisamente en base a las simetrías nosotros podemos obtener o sea, cómo es que las interacciones tienen partículas mediadoras. Entonces, si nosotros tomamos la ecuación, que es la ecuación de Dirac, y vemos una simetría en su ecuación, vamos a llegar de manera así natural a que la partícula mediadora es el fotón y que no tiene más. Entonces es algo sorprendente. Ahora, por ejemplo, extendiéndolo a la ecuación de la interacción fuerte, también es muy parecida a la de Dirac. Vemos una transformación que deja invariante a nuestro lagrangiano, y después vemos que de manera natural van a surgir que las partículas mediadoras van a ser los gluones. Entonces, predices de manera teórica la existencia de una nueva partícula llamada gluón que tiene esas propiedades. Y el diagrama se veía casi exactamente igual, solo cambiamos aquí, los ponemos por Qs, o sea, Qs, y en vez de una línea dobladita así, le vemos como una especie de resorte. Y la denotamos como una G. Pero todo lo demás es casi exactamente lo mismo, el mismo análisis. Tenemos como que dos quarks llegan y cuando están muy cercanos intercambian una partícula y salen al otro lado. Y algo muy interesante, por ejemplo, ahorita que estamos en el electrón, es que nosotros no podemos tener también distintos tipos de diagramas. Por ejemplo, nosotros no podríamos tener un diagrama así, porque en principio, o sea, hay algunos diagramas permitidos y otros que no se permiten. Exactamente. Y entonces el fotón no interactúa consigo mismo. Sin embargo, en otras interacciones sí podríamos llegar a tener como una especie de gluones. Mira, qué raro. Que interactúan, justo lo que te intercambiando otro gluón. Cosa más rara. Exactamente. Entonces, aparte de ser una partícula mediadora, interactúa consigo mismo. Y entonces tú dices, pero esto se puede propagar. Que lo que estaba por preguntarte es que generalmente vemos esto, vemos que un fotón se propaga de manera libre por el espacio. Y si un gluón también puede hacer lo mismo, y ahora veo que puede hacer eso y más. Una cuestión con la que me quedo de esta discusión, llegamos al tema de las simetrías, al fin llegamos, mi estimado. Sí. Llegamos de una manera muy rara, pero estoy contento. Las simetrías le dan realidad física, le prestan esta posibilidad de existencia a partículas. Y eso me gusta, es genial, es maravilloso. Porque lo veo en mi área de la física de predilección, la materia condensada y el estado sólido, porque en el estado sólido consideras cristales generalmente. Perdón por borrar el diagrama. Pero consideras una estructura cristalina que tenga la misma estructura o los mismos átomos en un arreglo periódico y regular. Entonces, esta estructura, por ejemplo, del borrador, puede tener un par de simetrías. Puede tener una simetría de inversión, de rotación, puede tener otra simetría de rotación así.
Puede tener otras simetrías, tal vez, que no se me ocurren ahorita. Seguramente una rotación como en este eje, ¿no? Bueno, es en el estado sólido, ¿no? Pero imagínate tener una simetría en la que yo te diga, ¿qué pasa con el sistema si yo lo regreso en el tiempo? ¿Será el mismo o no será el mismo? Esa es otra simetría que podrías considerar tal vez en un sistema. Por ejemplo, las ecuaciones de Newton. Las ecuaciones de Newton serán las mismas si yo las invierto en el tiempo. Y vemos que sí. Pero eso mismo aplicará en las ecuaciones de la mecánica cuántica. Chan, chan, chan. Se supone que sí, esperarías que sí. Esperarías que y sí. no necesariamente. Y no necesariamente. Ocurren ahí ciertas cosas interesantes. Pero yo quiero llegar a mi teoremón. Vamos. Ahorita regresamos a eso. Ok. Pero lo que pasa es que esta simetría en las ecuaciones, en la ecuación de Dirac te da la existencia de los gluones, la simetría en la ecuación de... De Dirac, o sea, esa es como una Dirac modificada, bueno. pero realmente es casi lo mismo. Y en la otra ecuación te da la existencia del fotón, y las simetrías en el estado sólido te dan también una propiedad de las partículas que se propagan en tu cristal, que se conoce como el teorema de Bloch. Se dice que la función de onda de la partícula va a ser periódica y tiene el mismo periodo que el cristal, tiene propiedades muy interesantes, una forma muy específica y particular. Y esto te da no partículas, sino una cosa que se llama cuasipartículas en un cristal. Por ejemplo, el sonido, cuando vibra un objeto, se le puede conocer como un fonón, y este objeto fonón tiene una cantidad de energía mínima para que pueda existir, y además se propaga como una propagación, como una perturbación localizada en una región específica que contiene energía en momento, que transfiere energía en momento de una manera localizada a través del cristal. Y esta propiedad de ser periódica y de ser asimétrica, la simetría te da periodo, simetría y localización de energía en momento. La puedes considerar como una partícula, porque el momento y la energía están localizados en una región. Y así ya tienes una cuasi partícula que se propaga a través del cristal. Y esto funciona para fonones, para sonido, para cargas eléctricas, para interacciones magnéticas, para una variedad de otras cosas exóticas, espines. Claro, creo que también por lo que tengo entendido ahí, tú me podrás también decir, sí, es que tiene una especie de diagramas muy parecidos a estos, ¿no? O sea, de que nosotros tenemos como... Mira, pásame mi mochila y busco uno, que justo estoy estudiando de eso para el examen que tengo mañana. Pero sí hay diagramas parecidos. Realmente los diagramas en el estado sólido se usan, pero no son muy efectivos porque requieren muchísimas aproximaciones que no son verdaderas. O sea, sí los puedes dibujar, sí te pueden ayudar a entenderlo cualitativamente, pero cuantitativamente en los números ya no jala. O sea, es muy difícil. No jala muy bien, pues. Que hay muchas interacciones que estás negando su existencia y que realmente sí están ahí. Entonces, pues sí, funciona hasta un cierto punto. Okay. No son como tan excelentes como aquí, ¿no? Como la física de partículas y la física de otros rollos. ¿Tú querías continuar con algo? Sí, precisamente quería comentar algo bastante interesante, yo siento, con el tema de las simetrías, es que... Aquí están los diagramas, sí. Les puedo mostrar de examen de mañana. Tienen rollos de este tipo. ¿Cuál es la página? Ahí está. Que sí tienes diagramitas parecidos a los que estábamos dibujando. Está de este lado. Es que la cámara está al revés, está como el espejo. Diagramas parecidos a los que estábamos dibujando hace rato, con interacciones y fonones y electrones y cosas así. Ajá, y por ejemplo la física, o sea, la podemos entender gracias a las simetrías. O sea, la simetría es una herramienta bastante importante a la hora de... yo diría, mejor dicho, fundamental, a la hora de analizar sistemas físicos, ya sean cuánticos, ya sean clásicos o hasta con relatividad general. Lo que sea. Lo que sea, ¿no? Es una herramienta fundamental, ¿no? Ahora, lo interesante es que en la física existe un resultado muy importante, en el cual nosotros nos relaciona una simetría que le podemos llamar simetría continua, porque, o sea, podemos ir variando esta simetría poquito a poquito, ¿no? O sea, nosotros, imagínate, yo tengo
una transformación, o sea, que me deje invariante mi sistema, por decir una rotación, yo te puedo decir, ¿qué pasa si el sistema es mi mano y rota un poquito? Rota un ángulo muy poquito. Y realmente yo puedo decir, pues se siguen manteniendo las propiedades físicas de mi mano. Sí. Y si yo roto otro poquito, no cambia. Es igual. Entonces, ese tipo de simetrías se les llama simetrías continuas, porque las puedes ir variando poco a poco. Y un resultado muy interesante es que cuando tú tienes una simetría continua, tiene asociado a alguna cantidad que se llama cantidad conservada. Es decir, o sea, dada la simetría, tenemos algo que se conserva. Y esto lo podemos ver muy de cerca, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema y cuando lo trasladamos. Y si vemos que el sistema, una vez trasladado, es el mismo, es igual, podemos decir que existe una cantidad que se conserva y esa cantidad es el momento. O, por ejemplo, un sistema en el tiempo que está aquí definido. Y si nosotros vemos que este sistema es el mismo cuando va pasando el tiempo, podemos asociarle una cantidad. Y esa cantidad se llama la energía. A este teorema que nos dice este tipo de relaciones entre simetrías y cargas conservadas, se le conoce como el teorema de Noether. Pero cabe resaltar que debe ser simetrías continuas. Pero o sea, es tan importante, es tan sorprendente que nos está diciendo que una simetría nos lleva a conocer estas cantidades que siempre han vivido con nosotros a lo largo de la historia y del análisis de la física, o sea, la energía y el momento. Y eso es lo mismo con lo que nosotros actualmente seguimos trabajando. O sea, analizamos diagramas a través de las conservaciones de las cantidades, ¿no? Ya sea el momento, ya sea la carga eléctrica, ya sea la energía. Entonces, este teorema es tan fuerte que nos dice cómo se relacionan estas dos cosas y cómo forman parte casi de uno mismo, ¿no? Sí, y enunciándolo de nuevo, porque es realmente muy importante. Sí, bastante. El teorema de Noether dice que una simetría continua en un sistema, en una estructura, te da una cantidad conservada, una cosa que se conserva. Y ahora, ¿por qué es importante que algo se conserve? ¿Para qué queremos eso? Y es genial, es muy emocionante, porque esto es una observación de la teoría de las ecuaciones diferenciales, que dice que una ecuación diferencial tiene solución si y solo si algo se conserva. Wow. Y entonces, de este modo, una simetría, por el teorema de Noether, nos dice que hay una cantidad conservada, y la cantidad conservada, por el teorema de primeras integrales de ecuaciones diferenciales, dice que las ecuaciones tienen solución. Entonces es genial, es maravilloso, porque a través de saber que el sistema, la estructura tiene simetrías, con solo saber que hay una simetría ahí metida en tu estructura física, sabes que ya se resuelve, se puede resolver las ecuaciones de movimiento de este sistema. Y eso es genial, es automático, es maravilloso. Puedes no saber la solución. De la manera más general, llegas a una integral y te atoras, y lloras, y te deshidratas y berreas y patoleas, no la puedes integrar. Café, regresas y sigues sin poder integrar. Pero sabes que tiene solución, ¿no? Muy en el fondo de tu corazón dices, tengo la esperanza de algún día encontrarla porque hay una simetría. Entonces, yo podría decir, o sea, como concluir con esa parte, que las simetrías son una parte demasiado, o sea, fundamental en la física. Y es genial, son hermosas, son una cosa maravillosa. Además de que llevan a diagramas tan hermosos. En mi libro de estado sólido, ahorita voy a buscar una de las fotografías que viene, porque las simetrías no solamente son cosas secas como estas estructuras cristalinas, o como estas estructuras de redes, sino que también tienen un interés estético incluso. M.C. Escher es un gran pintor del siglo pasado, que explotaba las propiedades estéticas de la simetría para hacer pinturas hermosas. Y una cosa que llamaba teselaciones, que son observaciones que llenan el espacio de este modo, como estas de aquí. Que se pueden repetir, creo que... infinitamente, sí, son simétricas para varias direcciones y de ese modo llenan el espacio, son una cosa hermosa. Y ¿querías mencionar algo más? Es que son cosas... Sí, quería mencionar algo muy importante. Ahorita yo hablé de simetrías continuas, ¿no? Sí. Pero que no existen también como simetrías discretas, por así decirlo. Sí. Y en ese sentido, ¿qué significaría una simetría discreta? Una simetría discreta... Esa es mi área. Por ejemplo, una simetría discreta es aquella, bueno, se puede pensar como aquella en la cual tú no tienes como una serie de procesos continuos, o sea, uno tras otro, para llegar de un lugar a otro.
Por ejemplo, en la rotación yo te puedo decir, ah, pues mira, yo puedo llegar de manera así, poquito a poquito, o sea, de manera continua, Sí. de aquí a rotar mi mano 90 grados, algo así. Pero existirán simetrías en las cuales no pueda pasar eso, y precisamente sí existen. Y una de ellas es la que te comentaba, la simetría temporal. Imagínate que tú vas en el tiempo y ahora inmediatamente quieres ver qué pasaba antes. Tú dices, va a ser lo mismo si ahorita me regreso, pero no existe como que una manera continua de llevar como que o sea, hacia el futuro, hacia el pasado. Es de manera discreta, Sorprendente. es de manera inmediata. Y otra simetría también que puedes pensarla es cuando tienes una partícula que tiene carga positiva y quieres ver qué pasaría si tuviera carga negativa. Se conservarán ciertas propiedades. Entonces, no hay una manera como continua de llevar de uno a otro. De una a otra. Sorprendente. Y eso es lo que pasa todo el día, todos los días en el estado sólido de la física, porque consideras cristales que están hechos de átomos. Pues con una cosa que estaba trabajando, no demasiado un material con el que estoy trabajando, se llama grafeno, tiene una estructura como un hexágono, y sus simetrías no puedes rotarlo de manera continua, no solo un poquito y que se quede invariante, sino que tiene simetrías, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Si lo doblas en estas líneas punteadas, sí se queda igual. O si lo giras unos 30 grados, se queda igual, pero no puedes hacerlo de manera continua. Y quería mencionar eso, que los físicos, particularmente en el estado sólido, somos muy tramposos y cuchareros. Una cuchareada, no tienes idea, es magnífica. No, a mí me encanta, es casi ingeniería, es genial. Y lo que dicen es, pues nuestras simetrías son discretas, pero son tan pequeñas que cuando ves un cristal así grandote, gigantesco, de gran escala, así, de 2 milímetros, son millones y millones de partículas de helado. Entonces ya lo consideras como una simetría continua. Y dices, pues son tan chiquitas que es casi continua y ya jala el teorema de Noether. Y tenemos cantidades conservadas. Es genial. Y a esto se le llama cuasimomento, por ejemplo, que es el momento de los fotones. Y dices, pues es que son tantas partículas, tantos átomos, millones y millones de átomos, que ya es una simetría casi continua y ya se conserva un momento. Pero no es un momento verdadero, es el momento de la cuasipartícula, que es el fotón. Y dices, ay, ¿en serio? O sea, me van a chorear así. Y sí me chorean así, es genial. Y por ejemplo, ya para terminar en este sentido de qué significan las simetrías continuas, las simetrías discretas, ahorita ya te hablé de la simetría temporal, ¿no? ¿Qué pasa con un sistema físico si lo ves en el tiempo? ¿Qué pasa si un sistema le cambias la carga? ¿Y qué pasa si si un sistema le cambias la dirección en la cual iba? Imagínate una partícula que tiene una cierta velocidad que va en una dirección. Va a ser lo mismo si yo le cambio la dirección. Otra, o sea, invierte completamente su dirección. Entonces tienes tres tipos de simetrías que son cambio de carga, temporal y de dirección, que se le llama de paridad, ¿sí? Y entonces con esta, si tu sistema en la física de mecánica cuántica cumple con estas tres cosas, tú tienes que tu sistema es invariante como de Lorentz. O sea que puedes decir que tu sistema va a quedar... relativista. Es relativista. ¿Está de acuerdo con la teoría de la relatividad? Exactamente. Entonces es como que una relación también bastante importante, que tienes esas tres simetrías y automáticamente tienes la que está de acuerdo con la invariancia de Lorentz. El problema es que hay sistemas, el sistema cuántico no tiene esta invariancia de CPT, se le llama, ¿no? CPT sí la tiene, lo que no tiene es la CP, solita. Sorprendente. Ajá. Mira, es lo que te decía, las simetrías en el arte también tienen una gran importancia. Escher les explotaba para hacer teselaciones de este tipo. ¿Dónde se ve? Ahí se ve. Y llenar el plano con una figura repetida, simétrica. Son bonitas. Sí, ¿no? Bastante bello, porque el arte ha estado basado bastante en las simetrías, ¿no? También. Y creo que podríamos ir concluyendo, y ya nos queda como medio minuto. ¿Quieres decir algo como para concluir? Pues, siendo que la física es bastante amplia y que las simetrías son algo demasiado fundamental, y pues yo los invito a que sigan viendo el programa y que sigan conociendo más de física, y que la física está en todos lados. Es genial.
Gracias, Tony, por estar aquí. No, gracias tú por invitarme. Gracias a Frauke y a todo el equipo técnico de Radionomancia en los controles. Y nos vemos la próxima semana con algún otro tema de física. Gracias, Tony. Ha sido muy bien. Muchas gracias.